Hola, ¿cómo están? Dejar de lado el petróleo y sobre todo el gas es el ambicioso y millonario proyecto que plantea Europa. Hablan de plazos para su transición, 2030, 2050, pero ¿qué implica desconectarse realmente de este energético? ¿Qué tan sencillo además será? Analicemos cómo va avanzando esta disputa geopolítica por las energías. Inicia el mapa. Bienvenidos. Despleguemos rápidamente nuestro mapa, identifiquemos algunos datos claves para poder entender en qué consiste este corredor de hidrógeno, alternativa enérgica para Europa. Ahí lo tienen. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a este continente, el continente europeo, sobre todo estos países, con los colores de sus banderas. Hay que decir que Europa está apostando a dejar la dependencia energética del gas procedente de otros países y ve al hidrógeno como una alternativa. Este es un elemento químico muy ligero que se extiende en la Tierra y constituye aproximadamente el 75% de la materia del universo. No es un combustible directo de la naturaleza, sino que tiene que fabricarse. ¿Qué significa esto? La Unión Europea tiene como objetivo mover a través de su territorio 2 millones de toneladas de hidrógeno verde. Aproximadamente estamos hablando del 10% del consumo estimado ya para el año 2030. Uno de los puntos claves que han calificado como una meta, el denominado H2Med. Es el corredor de hidrógeno que patrocina España, Portugal y Francia, y que recientemente Alemania ha anunciado su interés de agregarse a este megaproyecto. Vemos en nuestro mapa la municipalidad de Celórico en Portugal, donde inicia este corredor. Se conecta por Zamora y zonas aledañas. Luego hay otra conexión entre Barcelona, Marsella, Burdeos, Baonia y Toulouse. Llevarán este hidrógeno verde por el sur de Francia. Vemos también el trazado aproximado que podría conectar a Alemania con España a través también del país. La línea aproximada discontinua, la que ven allí de color rojo en nuestro mapa, sería parte de ese trayecto. También la infraestructura conectará con Luxemburgo, con Bélgica por la ciudad de Rotterdam, Países Bajos. Discurrirán por el sur de Alemania, una ciudad de Colonia, y conectaría también con la República Checa. Desde España, este proyecto aumentará el uso de hidrógeno verde en el mercado, pero Francia proyecta dentro de sus ambiciones que podría pasar por el norte este hidrógeno a partir de la energía nuclear para poder extenderse por todo esto que ven en el mapa, el continente europeo. De esto y más vamos a analizar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo Enrique Refollo, experto en temas de geopolítica. Enrique, qué placer tenerlo con nosotros. Gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenido a Telesur. Bien hallado y agradecido como siempre de estar aquí con ustedes. Enrique, este es un tema bastante interesante. Algunos dirían quizás hasta prometedor. Hacer una transición a una energía verde que sea menos contaminante, salir de una energía fósil, planes 2030, algunos países de estos miembros dicen 2050, pero se necesita inversión. La pregunta es también desde esta arista geopolítica, ¿Europa está en condiciones de hacer una inversión tan billonaria si sigue armando la guerra? Bueno, tiene dos maneras de hacerla. Una es imprimir dinero y otra cosa es incrementar los impuestos para sacar financiación de ahí. De lo cual las dos soluciones son extremadamente malas y lo que nos lleva es que estamos en una situación que se veía venir, porque evidentemente desde 2022 con las sanciones contra Rusia se veía venir que esto iba a suceder, que podía haberse realizado antes, precisamente teniendo la energía barata de Rusia, sí. Que las sanciones contra Rusia, ¿a quién han beneficiado? Desde luego que a Europa no le han beneficiado en absoluto, sino a Estados Unidos, que durante muchos años estuvo invirtiendo en sus plantas regasificadoras, en sus plantas costeras regasificadoras para exportar a otras partes del mundo, Europa incluida en eso. La cuestión es que mientras tanto en Europa, a base de políticas de la soga verde, bueno, ellos lo llaman la agenda verde, políticas verdes, pues pasaron cosas tan absurdas como decir que el carbón vuelve a ser energía verde, el gas vuelve a ser energía verde y que las nucleares a lo mejor está mejor dejarlas abiertas antes que seguir con la política de cerrar hasta la energía nuclear, cerrarla en Alemania, en Francia no, porque Francia su producción energética es más de un 60% por vía de energía nuclear.
Entonces, como que para ellos no. De hecho, también Francia durante muchas décadas ha estado opuesta a cualquier gasoducto u oleoducto que traiga combustible desde África y llegue a España y de ahí cruce por Francia, porque Francia tiene su estrategia en la nuclear y precisamente eso ha favorecido la desconexión de España respecto al resto de Europa, cosa que no ha pasado, por ejemplo, con Italia, que precisamente ha realizado sus conexiones energéticas con Argelia y Túnez en África y llevándolo hacia el norte también, hacia Alemania y Austria. El caso español pues, es paradigmático por precisamente tener a ese vecino incómodo que es Francia, pero si ahora Francia se está planteando la posibilidad del hidrógeno verde, es porque sabe que tarde o temprano se le va a acabar ese chollo que tenía con la energía nuclear, precisamente porque, bueno, se dedicaba a saquear el uranio de países africanos excolonias como Níger, donde ya no tiene esa mano ancha y abierta y amplia para saquear el uranio de Níger. También resulta que otros de los mayores productores de uranio para las centrales nucleares francesas eran Rusia y su vecino Kazajstán. Entonces, en vistas de que le queda uranio contado, han empezado también a fomentar este tipo de políticas orientadas a un cambio energético, a buscar el hidrógeno verde. Por cierto, también otras de las noticias que salen en Europa sobre esto es la posibilidad de montar plantas de producción de energía de hidrógeno verde en Túnez. Es decir, que sea energía, que sea renovable, que se llame verde, pero si eso se produce mejor en la otra orilla del Mediterráneo, menos contaminante y más barato, en teoría, para el mercado europeo. Y de nuevo se volvería a producir la misma situación que se repite una y otra vez en bucle, y es que Europa no posee fuentes de producción energética, sino que las tiene que traer desde fuera. Sería extremadamente absurdo y muy negativo para cualquier proyecto de autonomía estratégica precisamente construir plantas de producción de energía de hidrógeno verde en el otro lado del Mediterráneo, es decir, en el continente africano, y no dedicarse a la producción interna. Pero bueno, también igualmente está la cuestión de bueno, dónde se han llevado muchas fábricas europeas, especialmente alemanas, que se las han llevado a China y quieren montarse una guerra comercial con China y ponerle aranceles y ponerle todo tipo de cotos a los productos chinos. Muy bien, la producción de las grandes automovilísticas alemanas está allí precisamente. Sí. Y en medio de Bueno, todo este contexto que no deja de ser interesante, Enrique, de cómo se mueven estas placas tectónicas de estas disputas geopolíticas que también hacen a las políticas energéticas de los países en el mundo. Europa está comprando más gas ruso del que había en su momento intentado dejar de proveerse. Y esto también le está significando un golpe a sus propias medidas unilaterales como son las sanciones. ¿Qué representa esto? pues es, ¿cómo decirlo? Es hacerse trampas al solitario. Básicamente pusieron sanciones al gas que venga por tierra, pero no al que venga por mar. Es decir, así de estúpidos son en la Unión Europea, que sancionan lo que venga de Rusia por tierra, pero lo mantienen si viene por mar. Entonces, pues vale, pues barcos cargados con gas ruso llegan a Europa. Especialmente España es uno de los países que más gas ruso compra, porque también en España es donde tenemos muchas plantas de regasificación, entonces tenemos esa posibilidad tecnológica de hacerlo. Lo cual, pues en fin, ponerle sanciones a Rusia y decirle, bueno, que te sancionamos, pero esto entra en vigor de aquí a 9 meses, o de aquí a 2 años, o de aquí a ya veremos, o te sancionamos esto, pero no aquello. Te sancionamos, por ejemplo, diamantes para joyas, no, pero diamantes para industria, sí, pues al final le vas a comprar a Rusia. En fin, y con todos estos temas ha sido una y otra vez la demostración de sancionar, sí, sancionamos a todos los bancos rusos, menos con los que tenemos que comprar energía, fertilizantes, productos agrícolas, etc. Es decir, quieren mostrar que son fuertes, que son independientes, pero luego de repente llegan a esas líneas maestras, líneas rojas geoeconómicas,
y ya se pierden y empiezan a decir, bueno, hemos sancionado esto, aquello, lo otro y lo demás allá, y se tienen que buscar todo tipo de escondrijos para decir, hemos sancionado esto y aquello, y cada vez que ponen un paquete de sanciones, decir, hemos hecho 300 sanciones distintas, por decir un número, y hemos sancionado a 20 o 30 personas más, rusos. Pero claro, las líneas maestras es que no han sancionado de golpe, sino que además le han mandado el mensaje a Rusia de queremos cortar negocios contigo, pero somos tan blandengues, somos tan débiles ahora mismo que queremos cortar, pero de aquí a 9 meses, 2 años, 3 años, 2027, 2028, 2030. Ese mensaje a Rusia lo que le ha marcado es, vale, ¿que queréis iros? No pasa nada, yo también. Y Rusia ha reorientado su mercado hacia otros países, especialmente del ámbito asiático, que incluso también se han producido fenómenos, de nuevo, absurdos y estúpidos, por el cual el petróleo ruso seguía entrando en Europa, pero por intermediación azerí. Y se supone que le compraba Europa petróleo y gas a Azerbaiyán, que, bueno, podía tener una cierta mezcla con lo proveniente de Rusia, que podía ser perfectamente un 99,9% ruso, pero con una gotita de combustible azerí, pues ya no es ruso al 100%, es mezcla. ¿Que la mezcla es mayoritariamente rusa? Bueno, es mezcla. Sí, sin lugar a dudas, Rusia sortea estas sanciones y lo hace de una manera táctica, prácticamente impensable por parte de Europa, o no bien medida quizás por el propio Estados Unidos. Gracias, Enrique Refollo, en directo para el Mapa de Telesur. Marquemos una pausa muy breve. Al regreso profundizamos también otros escenarios y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Página 12, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa. Expectativa por ese cara a cara entre Kamala Harris y Donald Trump, ambos candidatos a las presidenciales de Estados Unidos por los republicanos y los demócratas, claro está. Se va a celebrar este cara a cara. La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris y el exmandatario y candidato republicano Donald Trump se medirán una vez más en este debate que será crucial de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Será el 5 de noviembre las elecciones. Este será el primer enfrentamiento, este cara a cara entre ambos candidatos, luego de que Harris asumiese la candidatura demócrata en reemplazo del actual presidente Joe Biden. Trump llega a este debate con las encuestas a su favor, en lo que parece una elección cerrada con pocos puntos de diferencia entre el expresidente y la candidata demócrata. Hay que decir que a principios del mes de julio, el empresario sufría un intento de asesinato mientras realizaba un acto de campaña en Pensilvania. El episodio, que podría haber marcado la historia política de los Estados Unidos, resultó favorable para el candidato republicano. Hay que decir también que esto también ha precipitado la renuncia de Biden por la diferencia marcada en las encuestas. Harris quedó posicionada como la candidata del Partido Demócrata con un impulso inicial que llevó a romper récords en recolección de fondos de campaña hasta ser confirmada de manera oficial como candidata. Hablemos de encuestas. Desde allí se ponen por encima el liderazgo de Trump en esas primeras semanas. Ahora parecen haberse ajustado a favor de republicanos, según reportan también los medios estadounidenses. En estos últimos días de intensos preparativos por parte de Harris, que redujo sus actos públicos e incluso decidió organizar simulacros, según reportan medios estadounidenses. Trump se burla desde el día sábado en un acto de campaña de la preocupación de su rival. Si bien señala que pase lo que pase, no recibirá una valoración justa. Todo esto a nivel mediático. Atacan también las plataformas digitales, pese a tener un aliado muy cercano como es Elon Musk. Esto y más de los temas en debate que quedan también como parte de esa primera puesta de mesa que mide también la geopolítica en el mundo. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven en sus pantallas es una planta de gas natural licuado, sancionada, sí, por Estados Unidos, pero ha enviado desde allí su primer cargamento hacia Asia. Desde la imposición de estas medidas unilaterales, este es el Everest Energy, que ha recorrido el
cargamento de la planta Arctic Gas Natural Licuado 2 y se dirige hacia el continente asiático a través de esta ruta marítima del norte. El bloque encargado del transporte, construido ya el año 2003 y también sancionado por Estados Unidos el mes pasado, enfrenta restricciones adicionales, incluida la revocación de su certificado de envío. Y esta maniobra destaca el esfuerzo de Moscú por encontrar nuevos mercados y evadir las restricciones impuestas por Estados Unidos. Desde México nos acompaña en directo Ernesto Carmona. Ernesto, qué gusto recibirte. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias. Ernesto, más allá de las sanciones unilaterales que va de Rusia, que ya lo hemos visto en el primer bloque, es interesante ver cómo China está prácticamente aglutinando no solamente petróleo, sino también sobre todo gas. Y su principal socio energético, quien también forma parte del grupo BRICS, es justamente Rusia. ¿Qué está midiendo China? Pues me parece que hay una visión sobre cómo se está diversificando las fuentes de energía y un reacomodo de las líneas de consumo de los grandes energéticos. Es decir, teníamos tradicionalmente estos lugares, normalmente países en vías de desarrollo, grandes productores de energéticos para la exportación, y pues los principales consumidores, los países del norte global, es decir, Europa, Estados Unidos. Con las nuevas sanciones, esto obviamente marcado en un contexto como de libre mercado, ¿no? donde está la oferta, pues se va a dirigir, perdón, donde está la demanda, se va a dirigir la oferta de manera natural, por así decirlo, aunque esto en realidad nunca fue del todo así, ¿no? Pero ahora con las sanciones, las disputas geopolíticas y las nuevas tendencias hacia un proteccionismo que mira hacia privilegiar factores de seguridad energética, de seguridad nacional, de soberanía energética, pues los países se están reacomodando, las regiones se están reacomodando estas rutas de comercio entre las zonas de oferta y demanda. Ya no solo por este factor de quién es el consumidor y quién es el productor, sino quién es un consumidor constante, un aliado que puede garantizar el consumo de ese combustible que yo oferto o el suministro de ese combustible que yo necesito. En este caso me parece que China, además de diversificar sus fuentes de energéticos necesarios para su proceso de industrialización, que ya lleva más de 30 años, pues está viendo que necesita proveedores confiables, porque lo que en algún momento el propio ministerio chino dijo, y también lo dijo el Ministerio de Exteriores de Rusia, es que con las sanciones que se han presentado a diferentes países, no solo a Rusia, sino a Venezuela, a Irán, bueno, hasta a Rusia, ahora las que hay también, las que han habido tradicionalmente, los señalamientos de comercio desleal hacia China, pues se ha pateado, por así decirlo, el entramado institucional del comercio internacional para reconfigurarlo en función de las necesidades pues principalmente de los países más poderosos. Pero se han perdido garantías, ¿no? Como que se toman los ahorros de un país, como que se toma el oro de otro país, o se le ponen sanciones cada vez más restrictivas. Entonces creo que China está viendo que necesita estos socios confiables y generar lazos más estrechos para enfrentar posibles sanciones, que es lo que están previendo en el futuro. Y para este escenario hay que poder analizar también la estrategia de la otra parte, en este caso de Occidente. Te propongo, Ernesto, revisar nuestra leyenda. Al estilo, por supuesto, del expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump. Esto es lo que señalaba en Wisconsin en medio de su campaña. Lo ponemos ahí en la pantalla del mapa. Si dejas el dólar, no harás negocios con Estados Unidos, porque pondremos un arancel del 100% a tus productos. Ernesto,
Donald Trump no solamente está lanzando un mensaje, es prácticamente una advertencia y va dirigida directamente al grupo BRICS. Este grupo en expansión que además aglutina a grandes países petroleros y gasíferos. Así también hay que mencionarlo, que en el último encuentro, por cierto, de esta reunión preparatoria de lo que va a ser la gran cumbre de Rusia, donde además tiene la presidencia, pues han participado estos nuevos países que se han adherido. ¿Qué representa esto? ¿Por qué Trump da este paso? Y si realmente podrá golpear a los grupos o a los países que forman parte de este grupo. ¿Cómo lo analizamos? Me parece que en Estados Unidos se ha arraigado ya una visión proteccionista en todo el espectro político. Tenemos este proteccionismo de Trump mucho más agresivo, mucho más abierto, por así decirlo, de decir voy a imponer sanciones, voy a imponer aranceles, vamos a reformular, ¿no? Hay que recordar que Donald Trump pues da de los primeros pasos hacia poner algunas dudas sobre el sistema liderado por la Organización Mundial de Comercio, reformula el Tratado de América del Norte y no es coincidencia que se le quite la palabra libre comercio a ese tratado, ¿no? Se llamaba Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora pues, es solo un acuerdo comercial que puede ser revisado y puede ser reformulado en periodos muy cortos, porque en el fondo lo que hay es una visión de ir abandonando este sistema de libre comercio en el que ya no se sienten competitivos, en el que ya no se sienten que llevan la ventaja. Y por el otro lado tenemos un proteccionismo más orientado a tener una narrativa de derechos humanos o de cambio climático o de cuestiones ambientales. No quiere decir esto que los derechos humanos o las cuestiones ambientales no sean causas legítimas, sino que son utilizadas con un fin geopolítico, porque no se dan el mismo trato a todo aquel país que no respete los derechos humanos o que Estados Unidos considera que no respeta los derechos humanos o que Estados Unidos considera que no está cumpliendo con normas ambientales, Estados Unidos y Europa. En ese sentido, pues están poniendo lo que se llaman en el argot comercial las barreras no arancelarias, es decir, que están generando cadenas de suministro, están pidiendo a sus aliados que cumplan una serie de estándares ambientales o de derechos humanos, pero no lo aplican para todos, sino que estos criterios pues, son aplicados discrecionalmente. Pero la finalidad en ambos casos es establecer barreras de protección. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está perdiendo o ha perdido hace tiempo ya el factor de liderazgo en el mercado internacional y ha sido tomado en varios sectores, sobre todo de economía, de tecnología de punta, por otras regiones, otros países. En ese sentido, pues esta visión proteccionista lo que busca es cerrar el acceso a estos competidores para el mercado estadounidense y de esa manera fortalecer o generar un ambiente de protección a su propia industria. Esto ya lo ha vivido Estados Unidos en otros momentos. Básicamente también todos los países que tienen ahorita un alto grado de desarrollo, pues han ejercido estas prácticas para proteger sus industrias, fortalecerlas y luego quizá otra vez establecer reglas de libre comercio en las que lleven ventaja. Entonces, me parece que esto es la finalidad, es decir, y también exigir alineación a los países de que si van a utilizar una u otra moneda o van a preferir cierto sistema financiero, pues eso implica que no van a tener acceso al mercado estadounidense, lo cual sigue siendo todavía un atractivo bastante grande porque el mercado estadounidense pues sigue siendo el de mayor consumo y para países que venden materias primas o tienen mercados dependientes, pues va a ser pues muy determinante poder tener este acceso. Entonces, poner a decidir a los países pues implica justamente pedir esa alineación y ir haciendo un cerco comercial sobre los países que considera competidores o amenaza. De momento no le ha funcionado ni con China y sus sanciones contra la tecnología, no le ha funcionado con Rusia y sus sanciones unilaterales contra su gas y petróleo.
¿Y si será que le funciona con los países miembros del BRICS, que además dependen también de mucho intercambio comercial? Arabia Saudí está como uno de ellos. Gracias, Ernesto Carmona, por su tiempo y su análisis para el mapa de Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestras claves a través de nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Desconexión. Europa necesita más de 2 millones de toneladas para desconectarse del gas y lo planea hacer a través de hidrógeno como fuente de energía. Este megaproyecto, conocido como el H2Med, consiste en la instalación de una red de transporte de combustible. Las metas, 2030, 2050, el impacto, disminuir en un 55% la generación de CO2 y eliminar el uso de combustibles fósiles. La gran pregunta es, ¿qué tan fácil le va a ser a un continente europeo que además está totalmente supeditado a Estados Unidos y que sigue destinando millones de dólares a la guerra? 2. Gas. Según datos del Foro de Países Exportadores de Gas, el volumen que envía Rusia vía gasoducto hacia Europa se ha incrementado en un 23% el primer trimestre de este 2024 frente a las cifras del año anterior, cuando la dependencia era mucho mayor. En total, más de 7.000 millones de metros cúbicos se han movido rumbo a Occidente a través de esa vía. Los envíos de GNE también por metaneros son otra de las medidas. Procedentes todos ellos de Rusia se han incrementado en particular en un 14%. Estas son cifras de Kepler. Y si a esto le sumamos que el Everest Energy viene recogiendo el cargamento en la planta Arctic Gas Natural Licuado 2, ubicada en el noreste de Rusia y se dirige hacia Asia a través de esta ruta marítima del norte, queda en evidencia que quien tiene el control es Rusia y no Europa. 3. Disputa. El expresidente y candidato republicano Donald Trump desde hace tiempo está abrazando esa política comercial proteccionista. Por eso no ha servido mucho, porque su amenaza de aplicar 100% los aranceles a los países que abandonen el uso del dólar no le podría funcionar. Hay que decir que el yuan ya le disputa el lugar a esta moneda norteamericana ya hace bastante tiempo. Ha superado al euro como la segunda moneda más utilizada para el comercio internacional, ni ha podido siquiera frenar el avance del grupo BRICS. No podrá ganar la disputa de las energías. Parecen estos dos escenarios perdidos para esa hegemonía de un Estados Unidos y de sus propios aliados europeos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.